En esta ocasión hablaremos de los títulos de Resident Evil del menos al más difícil, naturalmente complementado con su modalidad más desafiante a elegir, en donde muchos usuarios han dado sus opiniones, y por ende se crea esta lista, la cual no es oficial, y no debe tomarse como opinión definitiva. The Umbrella Chronicles no es una entrega principal, sino más bien un juego derivado con mecánica de disparos sobre rieles que resume las historias de Resident Evil 0, Resident Evil y Resident Evil 3 Nemesis. Inicialmente se creó exclusivamente para Wii para combinarlo con el Wii Sniper, que se convierte en una pistola estilo arcade que sostiene el control remoto y el nunchuck. El juego sigue escenarios que muestran las secciones más importantes de estos títulos clásicos de Resident Evil, y también presenta uno nuevo, en el que Jill y Chris cazan Umbrella en Rusia. Cubrir tantas historias en un solo juego puede consumir mucho tiempo, pero también puedes jugar con un amigo para acelerar el proceso. Resident Evil Operation Raccoon City contiene dos campañas en su haber, la del equipo del USS llamado Wolfpack y el Echo 6 del grupo de los Spec Ops. Cada uno tiene objetivos diferentes, siendo el Wolfpack eliminar los datos que atenten contra la compañía Umbrella, y el del Echo 6 que es recabar esos datos. El título se define con un simple juego de disparos en tercera persona, pudiendo elegir a diferentes miembros entre sí teniendo estos sus propias habilidades. El título en sí no es muy difícil, incluso si lo juegas en modo cooperativo puede volverse hasta más sencillo pasarlo, pero de igual forma en algunas instancias el título tiene escenarios tan complicados que incluso puedes atascarte si no tienes mucho cuidado. Resident Evil 6 es una entrada que casi acaba con la franquicia Resident Evil, se aleja del estilo de los juegos anteriores, para convertirse plenamente en un juego de acción, sin apenas conservar elementos del survival horror. En cambio se enfocaba en la acción, viniendo acompañado de muchas características que reducen la dificultad. De repente los desafíos anteriores, como la gestión de partidas guardadas, se ha convertido en cosa del pasado. Resident Evil 6 es uno de los juegos más largos de la franquicia debido a su ambicioso elenco de 5 personajes, que conectan muchos de los hilos dispares de Resident Evil. Sin embargo, no se debe confundir un juego largo con un juego difícil. La estética y la narrativa de Resident Evil 6 puede satisfacer a los fanáticos, pero la dificultad es mínima. La batalla contra el jefe Derek Simmons es uno de los pocos desafíos genuinos del título. Resident Evil Survivor 2 Code Veronica se lanzaría para las máquinas recreativas y la PlayStation 2 como un videojuego de disparos en primera persona. A diferencia del original, este título es mucho más corto, con escenarios familiares pero poco extensos. El título en sí representa un desafío, pero no tanto como su homólogo original, en donde igual con el control de la Play puedes abrirte camino sin muchos problemas a través de los pasillos infestados de enemigos. El juego tiene un temporizador en el que sale Nemesis y este termina, por lo que deberás de apurarte a cumplir con tus objetivos. Antes de que se introdujera la perspectiva en primera persona en Resident Evil 7, fue en Resident Evil Survivor donde hizo su primera aparición. El juego es más o menos un shooter arcade, que tiene una trama muy intrigante, ya que se desarrolla en las afueras del municipio privado de Umbrella Corporation, después de la destrucción de Raccoon City. En términos de jugabilidad es bastante difícil, principalmente por lo lentos y predecibles que son los enemigos. Casi todos los monstruos del juego fueron tomados prestados de Resident Evil 2, y los zombies y Lickers tenían los mismos modelos y animaciones. Esto significaba que los enemigos eran igual de lentos, pero también mucho más fáciles de atacar ahora debido a la perspectiva cambiada, y cuando se combina esto con munición ilimitada, el resultado es un juego relativamente simple pero divertido. Resident Evil 2 podría darle al jugador algunas ventajas en términos de potencia de fuego disponible y expansiones de su espacio de inventario, pero por cada ventaja que obtiene el jugador, hay una consecuencia igualmente nefasta. Los enemigos en Resident Evil 2 son abundantes, y gracias a los avances tecnológicos entre el primer juego y su secuela, pueden aparecer en pantalla más enemigos que nunca para abrumar rápidamente al jugador. Y luego están los Lickers, el reemplazo igualmente horrible y desafiante de los Hunters del juego original, que se esconden en las sombras y atacan rápidamente antes de que el jugador sepa que están allí. Los jefes de Resident Evil 2 también son una mejora significativa con respecto al original, y las diversas formas del monstruo G de William Birkin representan cada una de las peleas más duras del juego.
Lo sorprendente de Resident Evil 2 es la gran cantidad de cosas que pueden matar instantáneamente al jugador de un solo golpe, y de alguna manera, a pesar de esas probabilidades aparentemente injustas, el jugador nunca tiene menos de todo lo que necesita para enfrentar cualquiera de los obstáculos que Resident Evil 2 les presenta. El juego que comenzó todo fue realmente desafiante. El primer juego de Resident Evil cuenta la ahora familiar historia de un grupo de agentes de STARS que se dirigen a una mansión donde descubren que los muertos han cobrado vida y deben ser detenidos antes de que escapen a Raccoon City y más allá. La naturaleza desconcertante y claustrofóbica del primer Resident Evil lo convirtió, tanto en ese momento como en múltiples remakes posteriores, en una experiencia verdaderamente difícil. Esencialmente, Resident Evil todavía puede ver a los jugadores veteranos terminar rápidamente en la icónica pantalla de Game Over, y eso por sí solo debería decirte todo lo que necesitas saber sobre cuán desafiante sigue siendo el título. Resident Evil The Dam tiene lugar la primera mitad del juego en un barco de lujo llamado Spencer Rain y la otra en una base ubicada en una isla al norte del Atlántico. En el título controlamos a dos agentes de gobiernos diferentes, siendo Bruce MacGyver del estadounidense y Fong Ling del gobierno chino. Ambos se infiltran en el transporte para dar con el antagonista Morpheus Duval e impedir que utilice el virus T en contra de la humanidad. Ambos personajes se ayudarán mutuamente a lo largo de la travesía, enfrentándose contra las hordas de horribles monstruosidades que pululan todas las áreas. Este título puede considerarse como un híbrido de juego de disparos en primera y tercera persona, siendo el modo shooter accesible para los espacios cerrados, y con ello podremos apuntar bien, pero la dificultad sí que se puede volver desequilibrada, sobre todo en algunas zonas donde podemos ser acorralados por numerosos enemigos. En 2001 se lanzó Resident Evil Gaiden, rompiendo con el resto de la serie con un estilo de juego de arriba hacia abajo, que cambia secuencias de combate en primera persona cuando se acercan zombies. A pesar de ese enfoque interesante, esta entrega se consideró divertida, pero nada especial, y no se parece nada a un juego de Resident Evil, aparte de la incorporación de personajes familiares y un brote viral clásico. En términos de dificultad, el título puede llegar a ser frustrante, sobre todo por su jugabilidad limitada, en el que empleamos un minijueguillo para derribar a los mutantes que se nos pongan al brinco. Tanto es así que muchos jugadores no lo han podido pasar y lo han llegado a abandonar muy pronto. El atributo más distintivo de Resident Evil Revelations 2 es la posibilidad de jugar en modo cooperativo, lo que marca la diferencia en la forma en que se desarrolla el juego. La dificultad del juego depende realmente de la forma en que el jugador elija superarlo. Jugar en solitario significa enfrentarse a hordas de zombies que son extremadamente difíciles de vencer. Alternativamente, unirse a una sesión cooperativa convierte las sesiones que de otro modo serían estresantes en pan comido. Sin embargo, incluso cuando dos jugadores deciden enfrentar juntos los desafíos de Resident Evil Revelations 2, se requiere mucha coordinación para respaldarse mutuamente. Los jefes del juego de terror se vuelven cada vez más difíciles a medida que avanza el juego, y ahorrar munición se convierte en una tarea casi imposible en las etapas finales de Resident Evil Revelations 2. Resident Evil 4 podría ser el primer juego de la serie que convierte la extrema izquierda en territorio de acción y terror, pero también es el mejor de esos juegos en términos de desafío y equilibrio. Básicamente, Resident Evil 4 es lo más parecido a un juego perfecto de la serie, y su desafío duro pero justo es en gran parte de lo que hace que el juego sea tan especial. Leon es el equivalente a un superhéroe, y la inclusión de la capacidad de mejorar armas y salud hace posible lo que de otro modo sería imposible, pero de ninguna manera eso va en contra del título, y lo clasifica como fácil. Por el contrario, Resident Evil 4 es un juego sorprendentemente difícil que requiere que el jugador considere cuidadosamente su posición y entorno, gracias a la imposibilidad de moverse y disparar al mismo tiempo. Pero lo que hace que Resident Evil 4 tenga lo que podría considerarse en equilibrio perfecto es su capacidad para aclimatar al jugador a sus mecánicas, lo que resulta en una curva de aprendizaje natural que ve al jugador mejorar sus habilidades a medida que el juego comienza a volverse más desafiante. Resident Evil 4 nunca es fácil, en cambio el jugador sigue mejorando en el dominio de sus mecánicas, y en el proceso se vuelve capaz de manejar cualquier cosa que el juego le depare.
En Resident Evil 5, Chris Redfield lleva su condición de agente del gobierno de África Occidental, donde él y su socio intentan impedir que se venda un arma bioterrorista en el mercado negro, siguiendo muchas señales del estilo lleno de acción de Resident Evil 4. Una de las principales dificultades que surgieron de la quinta entrega principal de la franquicia fue la enorme falta de municiones y suministros. Un factor importante que determina la dificultad en Resident Evil 5 es si se juega en modo cooperativo con un compañero humano, o si el jugador se ve obligado a trabajar junto a Sheva Alomar controlada por computadora. El éxito depende de la supervivencia de Chris y Sheva, y es demasiado fácil para una inteligencia artificial cuestionable provocar el fin del juego. Algunos jugadores se quejaron de las inconsistencias del juego, como el hecho de que solo puedes protegerte del fuego enemigo en lugares bastante específicos. Otros controles que faltan son la incapacidad de alejarse o retroceder rápidamente de los enemigos, así como la lentitud para apuntar. Estos son algunos de los aspectos que hacen que el juego sea difícil de jugar. El Resident Evil 2 original es uno de los mejores videojuegos de los años 90, pero el remake de 2019 estableció un estándar excepcional para una nueva generación de remakes. Resident Evil 2 sabe cómo ser a la vez mortal y difícil, y el remake opta por un factor de desafío más duro a pesar de que los elementos sin pulir de su predecesor, como los controles de tanque de los personajes, ya no existen. Las batallas contra los grandes jefes de Resident Evil 2 son más difíciles que antes, y el juego engaña a aquellos que han memorizado el original mediante cambios y subversiones inteligentes. Mr. X de Resident Evil 2 es uno de los enemigos de inteligencia artificial más duros de cualquier videojuego. También conocido como Tyrant, se convierte más en una figura parecida a Nemesis, que es un peligro constante que hay que mitigar. Resident Evil 7 es una brillante corrección de rumbo de Resident Evil 6, que despoja al juego de personajes extraños, secuencias de acción fuera de lugar y una historia complicada que se desmorona por su propio peso. Resident Evil 7 podría ser el juego más aterrador de la serie, y su inspiración en la masacre de Texas funciona mucho mejor de lo que uno podría esperar, especialmente con la nueva perspectiva inmersiva en primera persona del juego. Los terrores psicológicos y la dura narración de Resident Evil 7 crean una experiencia que es a la vez tensa y difícil. La antagónica familia Baker es tan desafiante como espeluznante, y fácil que los jugadores se sientan abrumados, especialmente aquellos que están acostumbrados a las hazañas centradas en la acción de Resident Evil 4, 5 y 6. Debido a la opresión en la atmósfera de Resident Evil 7, es difícil jugar sin problemas cuando cada músculo del cuerpo del jugador está tenso por el miedo. Un remake de Resident Evil 3 era inevitable, después del éxito de Resident Evil 2, pero el remake de 2020 se toma algunas libertades importantes con respecto al original. Elimina una buena parte del contenido del juego y algunas de las características más exclusivas del original, como elige tu propia aventura, que añadió mucho a la experiencia. Sin lugar a dudas, el remake se ve y se controla mejor, pero eso no quiere decir que sea menos twitchy pasarlo. Resident Evil 3 es demostrablemente más corto que el original, e incluso su aterrador uso de la gigantesca arma biológica Nemesis tiene una sensación menos espontánea que no tiene el jugador constantemente aterrorizado y alerta como lo esperaba en el juego del 99. Aunque el Resident Evil 3 original es más difícil en términos de detalles retro, el remake sigue siendo todo un desafío, haciendo justicia a los acertijos y las mecánicas que hicieron tan popular a la franquicia. Resident Evil Village está cortado de la misma manera que Resident Evil 7, cuando se trata de un enfoque renovado en el terror, un cambio en una perspectiva en primera persona, y la continuación de la historia de Ethan Winters. Los cuatro señores de Village, en particular Lady Dimitrescu, son algunos de los villanos más creativos de la franquicia, pero todavía hay un grado de apoyo que mantiene al jugador a salvo, incluso si siente que está en peligro. Algunos de los mayores desafíos de Resident Evil Village se centran hacia el inicio del juego, cuando el jugador encuentra su ritmo con los controles, las armas y los enemigos. Por supuesto, habrá dificultades de juego más difíciles en partidas posteriores, pero la primera ejecución no debería abrumar a nadie que haya estado en la serie desde el principio. El mayor enfoque en la acción fue una de las principales formas en que Resident Evil Village logró desafiar a los jugadores. Las peleas contra jefes difíciles y los momentos memorables se combinan para crear una entrada que ha hecho un gran trabajo al hacer avanzar la franquicia, asegurando que no se duerma simplemente en los laureles de los remakes de los días de gloria.
se te perdonaría por suponer que la nueva versión de Resident Evil 4 es de alguna manera más fácil que la original, gracias a la nueva capacidad de moverte y disparar al mismo tiempo, pero también estarías completamente equivocado. Para compensar la forma significativa en que moverse y disparar cambia el bucle y el equilibrio del juego central de Resident Evil 4. El remake introduce la necesidad de parar a los enemigos usando el cuchillo de combate. Este cambio tiene dos efectos principales. La primera es que el cuchillo ahora se puede romper y necesita ser reparado en cada uno de los puntos del misterioso comerciante del juego, con el fin de seguir siendo eficaz como última línea de autodefensa. La otra es que los enemigos son infinitamente más agresivos que en el original, poniéndose rápidamente en la cara de Leon y abrumando al jugador sin dominar la mecánica de parada. Y al igual que en Resident Evil 2 y Resident Evil 3 anteriores, la nueva versión de Resident Evil 4 presenta una serie de nuevas opciones de dificultad, las cuales cambian radicalmente la experiencia. Una vez más, superar el juego en el modo normal es un desafío, pero factible. Sin embargo, a medida que el jugador aumenta la dificultad de extremo y luego a profesional, el juego pasa de ser desafiante a ser casi imposible. Incluso los jugadores mejor equipados con armas completamente mejoradas tendrán dificultades para completar el juego en dificultades más altas con una calificación decente, lo que hace que los desafíos de primer nivel de Resident Evil 4 sean algunos de los más exigentes de la serie, y solo estén aptos para veteranos empedernidos de Resident Evil 4. Resident Evil Revelations se mantiene cerca de las raíces de la serie de juegos, y aunque el alcance más pequeño de la historia lo convierte en un juego bastante sencillo, la mecánica resulta ser lo más difícil. Desde la cámara por encima del hombro hasta la mecánica de esquivar, la adaptación inicialmente representa una amenaza mayor que a los jefes. En cuanto a la jugabilidad, Resident Evil Revelations ofrece muchos acertijos con soluciones inteligentes, la mayoría de las cuales son fáciles de resolver, a excepción del aterrador Ultimate Abyss. Las peleas contra jefes están equilibradas y no llevarán mucho tiempo una vez que los jugadores se acostumbran a la mecánica del juego. Cuando lleguemos a las etapas finales de Resident Evil Revelations, los únicos desafíos ocasionales serán los enemigos con esponjas de balas. En comparación con sus dos predecesores, Resident Evil 3 Nemesis se desarrolla a mayor escala y tiene escenarios más grandilocuentes. Sin embargo, eso no quiere decir que esté exento de acertijos y tensión. Obtener todo en Resident Evil 3 Nemesis requiere paciencia y asegurarse de no perderse nada. Tienes que completar el juego más de 7 veces para desbloquear todos sus epílogos. Luego debes recolectar todos los cuadernos y diarios para desbloquear el diario de Jill. Finalmente hay varios finales con requisitos específicos, para los cuales es casi seguro que necesitarás una guía, suponiendo que hagas todo bien, y estarás ganando el juego al menos 7 veces antes de terminar. Resident Evil Outbreak se lanzó en 2003, con el atractivo de que fue el primero de la franquicia Resident Evil en ofrecer soporte multijugador y juego cooperativo, y estos puntos ayudaron a que el juego se vendiera, y los controles similares a los del remake de 2002 del Resident Evil original también fueron de gran ayuda. Sin embargo, los aficionados se han quejado de la dificultad de ciertos aspectos del juego. Sin un segundo jugador en el juego, los jugadores tenían que jugar junto a una inteligencia artificial bastante inútil, y esto hizo que gran parte del juego fuera más difícil, y cuando se añadió la atmósfera general, que incluían muchos efectos de veneno y sangrado para aumentar la dificultad, Resident Evil Outbreak se convirtió en un juego bastante difícil en general. Desbloquear todo en Resident Evil 0 es bastante sencillo, solo obtén un rango S en la historia principal y luego un rango A en el modo de minijuego de Lich Hunter que desbloqueas al completar el juego. Hacerlo primero es mucho más difícil que la mayoría de los otros juegos de Resident Evil debido a la mecánica de juego de doble protagonista. No hay cajas de elementos, por lo que solo tienes que soltarlos para hacer espacio y volver a buscarlos más tarde. Esto significa que puedes perder fácilmente hasta media hora si dejas un elemento clave y tienes que retroceder en el mapa para conseguirlo. Un error como este y arruinarás toda tu partida, y esto se convierte en un ejercicio desafiante de estrategia y gestión de recursos. Incluso cuando se utiliza una rudimentaria inteligencia artificial, puede ayudar a garantizar que la otra parte no esté completamente indefensa.
Los remakes de Resident Evil se han convertido en una práctica popular, pero el primer título de la franquicia inició esta tendencia varios años antes que el resto. El remake de Resident Evil de GameCube de 2002 no solo se destaca como uno de los mejores juegos de GameCube, sino que también mejora los torpes controles del juego del 96 y al mismo tiempo conserva los elementos básicos tradicionales del juego, como ángulos de cámara fijos, una gran mezcla de rompecabezas, exploración y terror, así como artículos limitados y gestión de juegos guardados. Esta versión de Resident Evil también se basa en la historia e incorpora nuevos enemigos desafiantes, como Lisa Trevor y los terroríficos zombies Crimson Heads. Es una evolución más difícil del primer juego de la franquicia, pero aún es relativamente fácil de completar para un fanático experimentado de Resident Evil, a menos por supuesto que esté activado el modo enemigo invisible, lo cual lo vuelve casi imposible de pasar. Resident Evil Code Veronica reúne a los hermanos Redfield, Claire y Chris, con una excelente historia que desarrolla Albert Wesker de manera importante. Code Veronica tiene algunos enemigos y batallas contra jefes muy memorables, pero el mayor desafío del juego proviene de la capacidad del jugador de arruinar involuntariamente su progreso una vez que el segundo disco del juego cambia de Claire a Chris. Los juegos anteriores de Resident Evil refuerzan el acaparamiento de munición y armas, pero este enfoque en Code Veronica dejará a Chris en desventaja durante la parte más difícil del juego. El mal uso de las cajas de elementos característicos del juego puede dejar a Claire con los mejores elementos del juego y darle a Chris un comienzo increíblemente difícil, lo que convierte a Resident Evil Code Veronica en un juego genuinamente complicado. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te pareció esta lista de videojuegos Resident Evil? ¿Cuáles de estos se te hicieron los menos y más difíciles? Si el video te gustó, dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.